Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Cultura de oveja, la cultura de hijo de Dios y la cultura de hijo del reino. Y al terminar, esta cultura del hijo del reino tiene que ver con lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Y hablé acerca del carácter que debe tener el hijo del reino, pero también la fe y los patrones de vida. Resumiendo, compartí acerca de que el hijo del reino es uno que conoce el corazón del Padre, y esto es muy importante hoy. Es uno que hace que las cosas pasen, es uno que usa la autoridad y el poder que Dios le otorgó para gobernar en el mundo espiritual, y es uno que hace uso de sus derechos, de su herencia, la toma y la usa. Pero es uno que tiene intimidad con el Padre y conoce lo que le pertenece. Es un gestor de ideas, es creativo usando la sabiduría de Dios, es un proveedor y sabe promover y emprender nuevos proyectos, y es un guerrero que defiende territorio y conquista nuevos. Es uno que somete al diablo y hace que él huya. Estuve hablando también del lenguaje del hombre del hijo del reino y el futuro que él puede alcanzar en Dios. Sin embargo, quiero compartir, seguir en este tema del hijo del reino, y quisiera hablar acerca de algunas cosas que quizás me preocupan un poquito, porque veo que hay muchos hoy a nivel general de las iglesias que están diciendo: yo soy un hijo del reino. Más sin embargo, la manera en que actúan muestra unas grandes falencias, y uno sabe que algo en el caminar de esas personas no fue completado. Algo en el caminar de esos aún ministros quedó como en un vacío, porque a veces sus comportamientos muestran que tienen todavía una cultura de cabra, son independientes, nadie los puede tocar. Pero igualmente hay algunos dentro de estos que dicen: soy un hijo del reino, tengo autoridad, que tampoco quieren estar en rebaño ni sujetarse. Y igualmente también he podido ver que en el uso de la autoridad de Dios a veces salen a flote algunas falencias, algunos vacíos, algunas cosas que no han sido realmente sanadas, tratadas como hijos de Dios. Y creo que es muy importante, antes de ser hijo del reino, ser un hijo de Dios, porque de esa manera nuestro comportamiento corresponderá a lo que Dios quiere, como nosotros debemos comportarnos. Porque en este camino es tan importante la manera como conocemos a Dios y la manera como nos relacionamos con Él. Me llama mucho la atención la canción, porque tiene que ver con la paternidad de Dios. Pero cuando hablamos de la paternidad de Dios, habla esto acerca de cómo le conocemos a Él como Padre y cómo nos relacionamos con Él como Padre. Pero a veces dentro de nuestro entendimiento parece que eso está muy bien, que la manera como lo entendemos, como lo vemos, y la manera en que lo concebimos y cómo nos relacionamos está correcta. Pero ya en el caminar yo comienzo a ver una cantidad de faltantes en la vida de los creyentes, de los que ministran, de cualquiera a nivel general.
Entonces, esto me lleva a entender que algunos conceptos que tenemos acerca de Dios están empañados o distorsionados por experiencias, por enseñanzas, por tradiciones que pueden hacer que el Dios que yo conozca no sea realmente el de la Biblia, sino un Dios que yo lo he concebido a mi manera de ver, un Dios que yo he concebido de acuerdo a lo que yo experimento, pero que en ninguna manera ha sido alineado a lo que Dios dice que Él es. Y Dios nos ha dejado la palabra porque Dios quiso revelarse a nosotros y mostrarse como Él es a través de las Escrituras. El Señor dijo que la manera de conocerle a Él es a través de las Escrituras. Hay 2 o 3 revelaciones que Dios tiene en el hombre. Hay una revelación natural que tiene que ver con las cosas hechas, que nos dicen que si hay algo creado, detrás hay un creador, y Romanos 1:20 dice que el poder de Dios y su deidad se ve claramente a través de las cosas hechas. Esa es una revelación natural. Hay otra revelación que todo ser humano la tiene, que es la conciencia, como dice en Romanos capítulo 2, que la conciencia nos habla lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay una revelación especial, que es la palabra de Dios revelada, donde Dios se revela a sí mismo y nos dice quién es Él. Quienes no conocen a Dios a través de esa revelación especial de Dios, generalmente caen en un entendimiento o en la adoración de un Dios que no conocen, sino un Dios que ellos mismos han levantado, han fabricado, o muy de buena voluntad piensan que así es, porque se le enseñó la religión, se lo enseñaron los padres, a través del tiempo lo entendió así. Entonces Dios se revela en su palabra y revela sus atributos. Él revela su poder, Él revela que Él es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Él tiene todo poder, Él está en todo lugar y Él todo lo conoce. Pero revela también la esencia de lo que Él es Dios de amor. Él es misericordioso, compasivo, pero también es un juez. Es juez y es justo, es fiel, es recto y Él es verdadero. Hoy la imagen de Dios está distorsionada porque cada uno pretende conocer a Dios a su manera y pretende hablar de Dios de lo que es su propia experiencia. Es decir, que lo hace de una manera más subjetiva que objetiva. Subjetiva tiene que ver con experiencias propias, y esto es importante, pero nuestras experiencias propias respecto a nuestra relación con Dios siempre tendrá que estar ligado a lo que Dios dice que es. Si no está conforme a la palabra, puede ser muy bonita la experiencia, pero la tenemos que desechar, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos de Dios no tienen su origen en la palabra, sino en experiencias pasadas. Nosotros no podemos hacer o mostrar a Dios conforme a nuestra semejanza, no podemos hacer a Dios a nuestra semejanza. Algunos han sacado canciones y han dicho que el Dios a veces que el cristianismo usa es un Dios de bolsillo. Lo sacan cuando lo necesitan y lo vuelven a meter al bolsillo cuando no lo necesitan. Y Dios no es un Dios de bolsillo, no es un Dios tampoco que nosotros podamos controlar a nuestro antojo. Dios es Dios, está sentado en el trono, Él creó todas las cosas, Él es soberano. Y realmente nosotros tenemos que andar siguiendo sus pasos y alineándonos siempre. Yo creo que siempre y toda la vida tendremos que estar alineando nuestros conceptos a lo que la palabra del Señor dice que Él es. Necesitamos conocer a Dios como Él es. A veces entonces hay cosas que nosotros, en nuestra manera de ver las cosas, aún en nuestras experiencias pasadas, sobre todo en la niñez, no están resueltas, están empañando y estorbando nuestro procedimiento.
Y es importante que entendamos que si esas cosas no se resuelven, quiero decirte que a veces muchas cosas que no están resueltas en nosotros mismos, esas cosas a veces son inconscientes. Yo creo que nadie de su propio gusto va a tratar de hacer las cosas a su parecer. A veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos pensando que aquello que hemos recibido, esa es la verdad. Pero la verdad está en la palabra. Dios es un Dios de absolutos. Dios trabaja en el corazón humano, levanta al ser humano, lo trae a su diseño, lo restaura, lo restituye y todo esto, pero Él nunca deja de ser lo que es. Él dice que Él no cambia, es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Entonces, muchas de nuestras experiencias o aún de las cosas aprendidas son cosas que tenemos que estar replanteándolas y tenemos que estar comparándolos con la revelación especial que es la palabra de Dios. Debemos estar mirando si es así como Dios se mostró. Inclusive no solamente si se mostró, a veces necesitamos y requerimos ver los tiempos, necesitamos requerir y ver los pactos de Dios. Una cosa es el pacto antiguo y otra cosa es el pacto nuevo. Aunque no quiere decir que estemos desligados del antiguo, pero también la visión que nosotros tengamos sobre el procedimiento de Dios hoy es diferente como lo fue en el antiguo pacto, aunque los principios y lo que Él es el mismo. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, le dijo que deja a tu padre y la tierra y tu parentela y ve al lugar donde yo te mostraré. Y de alguna manera lo que Dios estaba queriendo era que Abraham dejara atrás la cultura que había recibido de su padre, la cultura que había recibido de su tierra y que caminara con él, porque Dios quería revelarse a él. Y de alguna manera Abraham es un prototipo del creyente que es llamado de Ur, de la idolatría, y es llamado a una nueva vida. Y es necesario que muchas cosas que atrás quizás fueron buenas en su tiempo, nos ayudaron en su tiempo, pero no es lo que Dios quiere. Necesitamos abandonarlas para adoptar lo nuevo, lo que Dios ha establecido desde el principio. Igualmente, para mí fue muy poderoso hace años atrás, en el Salmo 45, cuando el Señor me habló y me dijo: olvida la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Y yo comencé a decir, pero ¿cómo puedo olvidar la casa de mi padre? Y tenía que ver con patrones de vida, comportamientos, maneras de creer y de pensar. No tenía que ver que físicamente yo dejara a mi familia, sino que yo tenía que renunciar a aquellas cosas que recibí en un momento dado de ellos, de buena fe, pero no ajustadas a la palabra de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, lo cierto es que Dios lo que Él es tiene que ver con muchas facetas. Dios es verdadero, Dios es juez, Dios es recto, pero también Dios es amor. Pero ¿cómo equilibramos esto? Porque el problema de nosotros es que nosotros pendulamos. Unas veces nos volvemos jueces y otras veces demasiado complacientes. Y esto hace que cada quien a veces interpreta la vida cristiana a su manera y no es a su manera. Muchas de las experiencias que se han vivido desde la niñez llegan a afectar nuestra manera de ver a Dios. Por ejemplo, siempre un niño de alguna manera ha sido levantado y Dios puso un modelo, y el modelo es el Padre, que se esperaba que fuera el modelo de Dios. Pero debido al pecado, el Padre no ha podido mostrar
las facetas de Dios en su vida, porque si no conoce a Dios, simplemente repite lo que viene de atrás, lo repite en su manera de ver las cosas. Hoy en día, nosotros, cuando ya maduramos algunos, miramos atrás y reconocemos que los errores de nuestros padres fueron a causa de que no conocían a Dios, y los entendemos, y los llegamos a perdonar porque pues eso nos toca. Pero igualmente eso no quiere decir que aunque hayamos perdonado a nuestros padres, desde la niñez no haya, porque la mente de un niño es como un cemento fresco donde quedan impregnadas cosas en la vida del niño. Y eso no quiere decir que algunas cosas de ellas nos han afectado. Por ejemplo, a veces tenemos el pensamiento de ver a Dios solamente como juez. Ahora Dios sí lo es, Dios es un juez, y porque Él es recto, porque Él aplica justicia, eso es una realidad. Pero Él actúa como juez en la forma de juez, en un tiempo determinado y en la manera en que Él lo sabe aplicar. Es posible que la referencia que tengamos de Dios como juez está en el pasado, con un padre muy severo que no nos oyó, que no nos dio espacio para saber si era o no era así, sino se cumple y ya, usted no hable, cállese, ¿sí? Así que Él nunca escuchó lo que pensábamos, nunca dialogó con nosotros, nunca nos dijo, ¿qué piensa mi hijo? ¿Usted por qué piensa eso? Nunca lo hizo, simplemente una orden y ya se acabó. Esa era una manera que hubo en el pasado, ¿cierto? Una manera bastante fuerte que nosotros temblamos ante los padres. Teníamos un gran miedo, un gran temor ante los padres, nos asustábamos muchísimo. Yo personalmente le tenía pavor porque yo veía cómo castigaban, así que yo dije, a mí no me van a castigar, yo hago todo lo que digan que hay que hacer, porque tenía un gran miedo, eran así, usted la hace y usted lo recibe, pero era muy fuerte, no había diálogo, no había explicaciones, tampoco lo escuchaban a uno para nada uno era escuchado en esos primeros años, en esos primeros tiempos. Entonces, eso en el pasado, el tener esta clase de cultura que creo que muchos de nosotros vivimos, hizo que muchos de ellos terminaran aplicando una justicia que se tornó injusta, que hicieron cosas injustas, castigaron injustamente, se excedieron en el castigo, no escucharon, no direccionaron. La mayoría de los padres solamente pensaban que traer la comida era suficiente y que tuviera un techo y una comida, el muchacho o la muchacha, y pare de contar. Y entonces no había relación. Entonces, en la vida del niño, la imagen que él concibió de Dios, eso fue lo que quedó plasmado de un Dios justo, de un Dios que aplica justicia. Pero Dios, a través de la palabra, nos muestra que Jesús vino para darnos amor, para mostrarnos la otra faceta de Dios, porque en el antiguo pacto se manifestó la justicia de Dios, pero en el nuevo pacto Dios nos muestra su amor. Y allí en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 5 al 7 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a través de Cristo nosotros tuvimos perdón de pecado,
tuvimos redención por su sangre y fuimos adoptados hijos de Dios. Pero esa adopción no es como a veces lo que hemos visto a través de la trayectoria de muchos que han sido adoptados, es que han sido maltratados. No, Jesús no vino para adoptarnos como hijos de Dios, para que nosotros sufriéramos maltratos. Él vino para revelarnos el carácter del Padre. Y dice que una de las cosas que Él hizo fue hacernos aceptos en el amado. Es decir, que Dios vino para aceptarnos. Es decir, Dios vino para decir, no importa cómo estés, yo te acepto, ven. No importa lo que hayas vivido, yo te acepto. Yo te acepto, no importa tu condición social, no importa quizás los errores tan terribles que tú hayas cometido, pero ven a mí porque yo voy a limpiarte, porque yo voy a sanarte, porque yo voy a restaurarte. Y si venimos a Él, entonces Él comenzará un trabajo de transformación en nuestra vida, pero parte en primera instancia en que Él nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha adoptado hijos de Dios y nos ha aceptado en el amado. Ahora, la pregunta es la siguiente: si tú en tu niñez no fuiste aceptado, tuviste familia, padres que te condenaron, te dijeron, bruto, no puedes llegar a ninguna parte, diferentes cosas, porque ellos fueron criados así, entonces vinieron y el trato y la cultura fue una cultura de menosprecio, fue una cultura de no sirves, no puedes, pero resulta que esa no es la cultura de reino. La cultura de reino es una cultura de aceptación, y a partir de la aceptación, no importa la condición que tú vienes, pero si vienes con un corazón dispuesto, entonces Dios comienza a transformar, a renovar, a cambiar, nos perdona, nos lava, nos limpia. Así que todos los que estamos aquí hemos sido aceptados por Dios. Si alguien no te acepta, si la familia no te acepta, si tus padres no te aceptaron, posiblemente no es que te dijeron que no te querían, quizás el mismo hecho de haberte abandonado significó, mi padre no me amó y no me aceptó. Entonces ya desde ya hay un dolor. Entonces cuando venimos al Señor, la mayoría de las veces hacemos una proyección de lo que hemos vivido a lo que Dios es, y pensamos que Dios es un Dios con un mazo que está esperando cualquier falla para dar un veredicto y golpearnos. Pero no es así. Porque si somos hijos, Él nos va a trabajar, nos va a tratar, sí nos disciplina, pero jamás nos va a destruir. ¿Amén? Sí nos disciplina, nos va a formar, claro que sí, pero sin destruirnos. Porque Él ha venido a rescatar una descendencia. Él ha venido a rescatar una descendencia. Entonces, si ha habido cosas en tu vida, en el pasado, que afectaron tu vida, yo quiero decirte que Dios no es así y que es hora de cambiar. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy diciendo que yo creo firmemente que la palabra de Dios libera. Yo creo firmemente que la palabra de Dios libera. Y yo quiero que abras tu corazón al Señor para cambiar algunas cosas con las cuales tú has calificado a Dios que no son, porque simplemente ha sido lo que a ti te mostró tu Padre, pero no es exactamente lo que Dios es. Ahora, ¿que Dios es juez? Claro que sí, pero todavía Él va a venir un día a juzgar, claro que sí, y va a ser muy fuerte, pero igualmente también entiendo yo que Dios no lo podemos llevar al otro lado, que como es amor, entonces todo me lo permite y todo lo puedo hacer, porque esa es la otra cultura. Entonces, como tuvimos padres tan fuertes, tan justicieros, que tenían, como se dice, la correa detrás de la puerta, o ese donde
le sacaban a la barbera, eso era un rejo, y entonces ahí le sacaban filo a la barbera, ¿no? Entonces era un rejo así grande, y entonces estaba detrás de la puerta y todo el mundo temblaba. Mi padre se crió huérfano y seguramente él sufrió eso porque cuando él se enojaba todo el mundo temblaba. Entonces esa cultura que recibimos hizo que la gente se volcara al otro lado. Entonces al niño no se puede castigar, al niño no se puede reprender, todo es amor y déjelo hacer todo lo que quiera. Y eso causó otro daño, porque es que a veces los seres humanos pendulamos entre extremos. O es justiciero o es tan amoroso que usted haga lo que quiera y a usted no se le puede decir nada, porque entonces usted ya pues, bueno, fue destruido. No, eso tampoco es así. Tampoco es así. Entonces, es necesario que conozcamos a un Dios que viene a ser nuestro Padre y que ya, como Jesús dijo, las cosas viejas pasaron. Si yo un día conocí a Dios de esa manera, si mi Padre me mostró una manera que Él conocía que no era la correcta, yo ahora ya no lo conozco. En estos días estaba leyendo la palabra donde Jesús dice Pablo, aún si conocimos a Jesús conforme a la carne, ya no lo conocemos, porque ahora lo conocemos conforme al Espíritu. Esa es la razón. Nosotros necesitamos entender que Dios es un Padre justo, pero que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos a nosotros. En Lucas 19:10 dice que Jesús dijo al cobrador de impuestos, Zaqueo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él siempre quiere estar presente en tus crisis. Él siempre quiere estar presente en todas las situaciones de tu vida. Él es el Dios que perdona. Él es el Dios que redime. Él es el Dios que nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha aceptado. Yo quiero que hoy comprendas esto, que si no has sido aceptado, Dios te aceptó. Y a partir de esa aceptación, comienza a moldearte para llevarte a ser como Él es. Comienza a corregirte, comienza a formarte para llevarte a un producto bien maravilloso, hijo de reino, hijo de reino. El problema si nosotros no sacamos este concepto justiciero de nosotros, es posible que escuchaba a alguien en días pasados acerca de un ministro. Un ministro, pienso que hay algo de eso justiciero en él, ¿no? Que se enojó contra alguien y entonces lo maldijo. Él dijo que no le iba a ver bien. Y esta no es la época de la maldición. ¿Sí? Esta no es la época. No podemos entonces, como hizo el profeta Eliseo, que unos muchachos se rieron de él y el hombre era bien bravo. Entonces los maldijo y salieron osos y se los comieron a todos. Esa era la época de la justicia, pero hoy no. Hoy no. Cuando estudiamos la parábola de la cizaña y el trigo, Jesús da una enseñanza de que muchas veces, para no dañar el trigo, dice, deje que la cizaña crezca ahí. Pero al final del tiempo, entonces se verá el resultado. A veces no podemos cortar una cosa porque dañamos la otra, y esto es una sabiduría de Dios. Entonces requerimos tener mucho tacto y mucho cuidado y mucha guía del Señor en todo esto. Entonces, querido hermano, si nosotros tenemos simplemente a Dios en el área de la justicia y decimos, bueno, vamos a usar la autoridad de Dios y vamos a guerrear,
y vamos a tomar territorio. Entonces, como tengo el concepto de un Dios justiciero, quizás yo le voy a hacer daño al que no le debo hacer daño. Y quizás no voy a entender que hay una cosa que Dios dice en la palabra, que nuestra lucha no es contra carne o sangre, ¿sí? Sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, que nosotros tenemos que batallar en los aires contra poderes de las tinieblas, que nosotros necesitamos exponer aquellas cosas que el enemigo ha estado haciendo, pero rescatar a la descendencia para Dios. Y esto quizás a veces sí duele. Hay procesos de la vida de Dios en nosotros que a la postre podemos decir que son difíciles, pero que Dios los permite, porque Dios necesita moldearnos, y al moldearnos no va a ser fácil que tomemos la forma que Él quiere de lo que debemos ser en Dios, porque venimos de una cultura de cabra, venimos de una cultura de oveja que no quiere hacer nada y solamente que le den, que le den, que le den. Y entonces conformarnos a lo que somos en Dios va a generar crisis, porque el evangelio también es crisis. Pero en esa crisis todos nosotros, al entender el carácter de Dios, entenderemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y hay procesos que a uno le pueden parecer muy duros, pero que a la postre son muy necesarios, porque el Señor está poniendo su mano para sacar aquellas cosas que no me producen bien, y porque el fin de Él es hacerme bien a mí. El fin es que yo crezca, el fin es que yo pueda ir a ser un hijo de reino, que voy a tener una fe poderosa, que voy a hacer que las cosas pasen, pero no a mi manera, sino a la manera de Dios, porque el hijo de reino es uno que está sometido a las leyes de Dios. Amén. Otra de las cosas es cuando miramos a Dios como un Dios distante. Este concepto puede residir en la experiencia de un padre lejano, o un padre que nos abandonó o que no estaba, un padre que nunca dialogó con nosotros, y esto lleva al niño quizás a vivir en soledad. Lleva al niño quizás al estar solo y no tener con quien hablar, a volverse independiente, a volverse rebelde. No le consulta a nadie, porque prácticamente estuvo solo toda su vida, y esa fue la cultura. Pero Dios sigue siendo tan majestuoso que se hizo cercano a nosotros a través de Jesucristo. El Dios en el que nosotros creemos vino a través de Jesús para buscarnos, para acercarse a nosotros. Cuando hemos tenido un padre distante con el que no dialogamos, con aquel que llega tarde y se encierra y nunca escuchó o nunca estuvo, tenemos graves problemas para la comunicación con Dios. Hay graves problemas. A veces decimos que Dios no me oye, y Dios sí te oye, porque a veces los problemas están dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, pero nosotros tenemos que ajustarnos a lo que Dios dice que Él es. Si Él dice que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Pero muchas de las veces hemos pensado que hasta un Dios nos abandonó, pero Dios no nos ha abandonado, Dios no te ha abandonado. Dios vino a buscarnos y vino a salvarnos y vino para estar presente en todos los momentos de nuestra vida. Él siempre está presente. Por eso dice en Isaías 41:10, dice la promesa tan preciosa del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. Uno piensa que no, que Dios no está, que Dios se fue.
que a Dios yo no le importo, porque si mi padre no le importé, ¿qué le voy a importar yo a Dios? Pero no es así. No podemos proyectar lo que vivimos con el Dios de la Biblia. No podemos hacer a Dios conforme a nuestras experiencias. No lo podemos hacer. Nosotros tenemos que romper con aquellos patrones que nos han llevado a que nos cueste orar, que nos han llevado a que no podamos. Hay personas que no pueden tener una relación con Dios y les cuesta orar. Y la raíz de eso es porque él nunca tuvo un diálogo con su padre. Él siempre anduvo solo. Entonces, esa persona le cuesta entender que Dios le puede estar oyendo. Le cuesta eso. Pero como la vida que Dios te ha puesto en ti es una vida de fe, como dice el apóstol Pablo, por fe andamos. Por fe creemos y por fe andamos. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y nosotros andamos creyendo que el que nos salvó es justo, es verdadero y no miente. Y si Él dice que no temas, que yo estoy contigo en todos los momentos de tu vida, Él va a estar allí. Aunque usted en su emoción no lo sienta, Él está allí. Él está presente en todas las situaciones de tu vida. Aún yo voy a decirte una cosa, cuando no lo merecieras, Él viene para darte favor. Aún cuando a veces no has merecido, en su paternidad, camina un camino mostrándote la gracia para que tú vuelvas el corazón a Él. Y para decirte, mira que yo estoy aquí, mira que te amo. Dios siempre está presente. En Isaías 43, verso 2, entonces da la promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La prueba trae fuego. La prueba hace que venga como dice, uy, me siento como en un fuego ardiente. Esto es una prueba muy grande. Hemos pasado por tiempos de verdad donde nosotros quizás no sentimos. Por eso a veces de que si siento o no siente, a veces no es de sentir, a veces es de creer. Es de creer en lo que Él ha dicho. Si tú crees en lo que Dios ha dicho, vas a salir al otro lado, así no sientas. Porque si nos vamos a que el evangelio se va por sentir, pues el sentir es muy emocional. Entonces un día siento y otro día no siento. Pero es que Dios es el mismo. Así haya nubes o al otro día haya sol, Dios siempre está allí. Para mi experiencia, el día que hay nubarrones, entonces el sol no lo veo. Pero el día que se despejó, entonces ya veo el sol. Pero eso es circunstancial, eso es emocional, eso es mi parte física. Pero en mi parte espiritual, Él siempre está allí. Entonces Él dice, yo siempre estaré contigo. Y Él nos da una promesa que la conocemos mucho, pero no. Es que hay muchas cosas que llegan a ser parte de conocimiento, pero tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Él nos ha dado el poder de hablar con Él. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Está diciendo, no importa en el lugar que tú estés, clama a mí, abandónate en mis brazos. Tú no estás solo, tú no estás sola. Yo no te he dejado abandonado a tu suerte. Yo tengo una respuesta para ti. Hay un camino preparado para ti. Hay una solución preparada para ti. Porque el Dios a quien nosotros amamos es un Dios presente. Él está presente. No es un Dios ausente. No es un Dios lejano. Es un Dios que está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Y hay momentos de nuestra vida en donde parece que todo se desploma, pero aún allí Él extiende su mano y nos levanta. Y ese es el Dios de la Biblia. Amén. En tercer lugar, a veces hemos
tenido problemas con ver a Dios como un Dios que provee. Y todo esto tiene que ver con orfandad. Esa orfandad puede generar una gran inseguridad, temor, desconfianza, miedos. Y esto se puede ver reflejado en nuestra economía. Temor de dar, yo no doy porque no tengo. Pero usted no está confiando en los principios de Dios. Que Él dijo, pruébeme, dé, porque yo te voy a dar. Y tenemos más la cultura del miedo. La orfandad tiene una cultura de miedo, de temor, de desconfianza. Cuando llegamos a Dios, una de las cosas que comienza a cambiar es que pasamos de la inseguridad a la seguridad, del temor a la fe, de la duda a la confianza. Eso es lo que Dios comienza a cambiar en nosotros. Muchas veces el temor a invertir, tenemos temor a invertir, temor a dar, temor a perder, y esto proviene de un padre natural escaso. El crecer sin posibilidades, con una mente escasa, sin recursos, una cultura de escasez. Entonces yo vivo contando las moneditas, porque el Dios que yo tengo es un Dios de moneditas, ¿sí? Es un Dios de contar monedas. Yo no he podido ver a Dios, un Dios abundante, y todo esto tiene que ver con una cultura que yo recibí desde niño y que me ha condicionado, porque he encontrado a un padre que dice no hay, no se puede, es más importante, yo lo viví, no hay, no se puede, es que primero su hermano, es que usted tiene que trabajar por sus hermanos. Y en último quedaba yo como de última allí, como de última, donde aprendí a no pensar en lo que yo quería, sino en lo que otros querían, porque éramos muchos. Él siempre no se puede, no se puede, no se puede, no hay. Era una cultura que yo viví. Pero ¿cómo salir de eso? La única manera es mirar al Padre nuevo que yo tengo, es la única manera. La única manera es mirar que sus principios son verdad. Porque la orfandad me dice, tengo que cuidar el centavito, porque para mañana no hay. ¿Sí? No quiero decir que vamos a hacer unos botaratos y no vamos a pensar. Pero yo pienso que debemos vivir los principios de Dios. Porque los principios de Dios actúan, son verdad. Y a veces hemos dejado de recibir lo más porque no podemos dar lo menos. Porque estamos con falta de fe, como sucedió en la parábola de que dice que un hombre llega y le entrega talentos a las personas, y hay uno que tiene un gran temor. Yo creo que era un huérfano total. Él coge la monedita y la esconde en un pañuelo y la entierra en la tierra, porque tenía miedo. Y entonces cuando viene el señor de la casa y le dice, a ver, ¿qué pasó con el talento que te di? Yo lo metí en un pañuelo, lo escondí porque tuve miedo. Tuve miedo. Y él le dijo, hombre malo y negligente, ¿por qué no lo diste a los bancos? ¿Por qué no hiciste alguna inversión? Pero tenía tanto miedo. Yo creo que este varón tenía una gran orfandad, por eso le costaba invertir, le costaba poner a funcionar algo, porque decía, si yo hago un negocio se perdió. Ya una mentalidad de pérdida. A veces los problemas financieros están dentro de nuestra mente, a veces no es del diablo, ¿no? Sino que en nuestra propia mentalidad hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y eso nos ha impedido gozar de las bendiciones de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Yo tuve que cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque yo siempre pensaba que lo ancho era para los demás y lo estrecho para mí. Y Dios me lo demostró y lo he compartido cuando en un sueño yo veo a mi padre que ya había muerto
y me entrega un cheque en blanco y me dice, llénelo. Y yo todo el tiempo, la noche, la pasé diciendo, le pongo 100,000. ¿Será que le pongo 100,000? 200,000, 1,000,000 es mucho, pensé. Cuando yo despierto, Dios me dice, ¿así me juzgas a mí? Tú pudiste poner 100 millones y te los hubiera dado. Entonces, wow. Y comencé a entender la palabra que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces Dios va más allá de mis expectativas y de lo que hasta ahora yo he visto. Dios va más allá. Entonces, cuando vivimos esa cultura de escasez, no hay, no se puede, entonces yo me enseño a vivir de las migajas como un pordiosero. ¿Puede pasarlo? ¿Aló? Como un pordiosero. Entonces, comenzamos a vivir esa cultura. Pero el Dios al que nosotros hemos llegado es generoso, es muy generoso. Y hay oportunidad y abundancia para todos. El huérfano siempre, quítese de aquí que yo voy primero porque la porción grande es para mí. ¿Sí? Entonces pelea por la porción grande. Pero el que sabe que Dios es generoso, no pelea por las porciones. No trata de ser el primero y quitarle el primer lugar al otro para tener el pedazo grande, porque eso es orfandad. Él sabe que él va a tener también su parte. No trata de pelear por un lugar o lo que sea, porque sabe que el Dios que tenemos tiene para todos. Tiene para todo. En el reino he puesto para todo mundo y hay recursos para todo mundo. Yo veo que hay personas que han tratado de sobresalir y han hecho, ¿cómo se llama eso? En los negocios, marrullas, para lograr cosas, y a lo último, eso que agarraron se les acabó, mientras que uno sigue adelante y siempre está fluyendo. Yo he visto que gente haciendo marrullas o cosas de esas han escogido hasta lo más pequeño y pelearon por algo tan pequeño, cuando lo que Dios tiene es muy grande. Y yo creo que la cultura del reino es generosidad. ¿Lo quiere tomar? Tómelo. ¿Quiere más? Téngalo. Porque el huérfano dice, deme. Ay, se acabó, se va a acabar, es lo mío. Porque como vivió en escasez, es una cultura de hambre. Y eso hay que quitarlo. Porque el Dios al que creemos es un Dios generoso. Cuando yo entendí eso, yo me arrepentí y le dije, Señor, voy a comenzar a creer por lo grande tuyo. Yo voy a comenzar. Y yo quiero decirles que he crecido en la fe en la parte económica. El estar delante de esta iglesia no ha sido fácil. Y a veces con grandes deudas, yo simplemente digo lo que dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo creo que eres el Señor de la iglesia. Yo creo que eres quien sustentas y el que mueve los corazones para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, Dios es Dios generoso, es Dios de oportunidad. Dice en el Salmo 113:7, esto es muy hermoso. Salmo 113:7, dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo estar entre los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y yo quiero decirte esta palabra en esta mañana, iglesia, que es Dios quien levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. A veces tú te vas a sorprender de que aquellos que no han tenido recursos un día van a tener más que tú. Porque es que esto es de Dios. Y si alguien tiene fe en el Señor, Dios va a hacer fluir. Y lo que es tuyo, Dios lo va a guardar. Lo que es tuyo, Dios lo va a proteger. Nadie te lo puede quitar. Lo que Dios ha destinado para ti, nadie te lo puede quitar. Amén. Y si tú pensabas que alguien se te adelantó y te cogió lo tuyo, no se preocupe.
que Dios puede darte otra porción más grande. No te enojes, no te enojes, no andes peleando por la migaja, porque Dios tiene un gran banquete para ti. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. La mayoría de nosotros atendemos la gente por los recursos. Miramos la gente por los recursos. Esa es la cultura del mundo. Inclusive miramos las iglesias que tienen plata, porque esas sí son espirituales. ¿Sí o no? Pero no es así. Nos vamos a llevar grandes sorpresas. No es así. Lo primero es el ser. Lo primero no es la plata. Lo primero es aquí adentro. Es el ser lo primero. Y nos vamos a sorprender de gente que ni siquiera conocemos, que ni son notorios, pero Dios les va a dar una levantada impresionante. Porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo estar con los príncipes de su pueblo. Él tiene abundancia, Él tiene mucho más de lo que nosotros quizás no tuvimos oportunidad, que nuestros padres ni siquiera tuvieron oportunidad. Yo miro a mis padres y yo digo, las oportunidades que yo he tenido, donde he ido, lo que he gozado, no lo tuvieron mis padres. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios bueno, en mi Padre generoso, mi Padre que me lleve a cosas mayores. Muy linda la canción, más allá de lo que yo pueda imaginar. Más allá de lo que yo pueda imaginar. Este es el tiempo de la promoción. Este es el tiempo de ir a cosas tremendas, pero no con la fuerza humana ni la pelea humana. Cuando disponemos nuestro corazón a Dios, Él lo va a hacer por encima de las oposiciones, por encima de lo que pueda haber. Él lo va a hacer. Y recuerde que el Dios en el que creemos es un Dios de abundancia, es un Dios de oportunidades, como dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a tu necesidad, no, conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria. Porque también dice la palabra del Señor, Dios es un Dios abundante. Y yo siempre he tratado de mirar a Dios en la abundancia de Él, no en lo que yo quizás viví en un tiempo. Yo viví un tiempo que tuvieron mis padres tan difíciles que yo no tenía sino para estrenar un vestido y unos zapatos. No había más. Pero si yo me quedo con esa mentalidad, ¿cierto? Si yo me quedo con esa mentalidad, estaría allí. Pero cuando yo encuentro a Dios y conozco que Dios es un Dios generoso, entonces yo también he crecido mirando las promesas de Dios y aferrándome de sus promesas y creyendo que Él lo puede hacer. Yo he crecido así, y esa es la vida de nosotros los cristianos. No nos dejemos agobiar, mantengamos nuestra mirada en alto, porque Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. Dice en 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando yo entendí esto, yo entendí que todo lo que me diera suficiente a mí, no era para atesorar, era para dar, para abundar en toda buena obra. Mirar dónde a alguien le falta algo. A alguien le falta algo, yo le doy. A alguien necesita algo, bajo la guía del Señor, porque siempre busco la guía del Señor, entonces yo también comparto de lo que Dios me da. Ese es el cristianismo. Esa es la abundancia de Dios. Estoy segura que si todos tuviéramos aquí un corazón generoso, aquí no habrían necesitados. Necesitamos desprendernos del temor de dar, del temor de soltar. Porque pensamos que si hoy soltamos esto bonito, este par de zapatos bonitos,
me voy a quedar sin zapatos. No, no se preocupe, porque el que siembra zapatos recoge zapatos. Amén. El que siembra vestidos recoge vestidos. Además, si estás en una buena tierra, no recoges, la siembra en el reino es igual que la siembra natural. Si tú siembras un maíz, no recoges un maíz, recoges 100 maíz. La mata da como 100. Entonces, cuando tú siembras, espera una cosecha abundante, porque Él es así. Esa es la generosidad del reino. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos volvamos gente generosa, porque creemos en las oportunidades de Dios y creemos en lo que Dios puede hacer. Por eso digo yo aquí que el hijo del reino es uno que provee, es un proveedor. Es uno que promueve, es uno que emprende proyectos, es uno que es gestor de ideas, es uno que hace que las cosas pasen, porque ya no está en la limitación de su casa, de la paternidad que tuvo, sino está en lo ilimitado de Dios, en lo que Dios puede hacer. Y esa es la mentalidad a la que tenemos que ir. Igualmente, cuando usamos la guerra, no es para guerrear unos contra otros, no es para dañarnos unos a otros, sino para ir contra el diablo. A nuestros hermanos, claro que los corregimos, los exhortamos, porque queremos que caminen, vayan bien. Pero igualmente necesitamos rescatar una descendencia para Dios. Hay muchos que vendrán a esta casa para ser restaurados y seguramente no van a venir en la mejor manera y no van a venir perfectos, van a venir enfermos. ¿Y cuál es nuestra labor, iglesia? Restaurarlos, porque la cultura de esta casa tiene que ver con la restauración. La restauración tiene que ver con perdón, con reconciliación, tiene que ver con formación y tiene que ver con levantamiento. Y eso es lo que nosotros debemos vivir, porque Dios es un Dios que restaura. Y Dios quiere restaurarte a ti, quiere levantarte a ti, pero también quiere levantar al hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos de pie. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.